Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unspoken, lo que hay detrás de cada historia. Hoy día tenemos una persona que es muy especial, brilla con su luz propia y siente que ella vino a este mundo a enseñar de distintas formas. Y hoy día, después de distintos aprendizajes, nos viene a mostrar su forma de ver la vida, de enfrentar las cosas que nos van pasando. Así que muchísimas gracias, Ignacia, por estar acá, por ser valiente y por contarnos tu historia. Ay, Laura, gracias a ti, primero por crear un espacio tan potente, de atreverte a algo que no todos se atreven, porque aquí venimos a incomodarnos, a hablar cosas que uno no quiere hablar, y es súper fuerte. Ahora te juro que mi corazón está a 1000, porque ya siento que me voy a emocionar. Sí. Porque estar acá no es fácil. No es fácil, pero tenía muchas ganas de hacerlo, así que gracias también por darme esta oportunidad de estar acá. Estoy muy feliz, emocionada y a la vez como con mucho miedo de enfrentarme a esto y hablarlo tan públicamente. Ignacia, en verdad que gracias por la confianza. Te miro y te juro que siento como que tengo tanto que aprender de ti y todos tenemos tanto que aprender. Así que, bueno, primero me gustaría saber, ir un poquitito para atrás, saber un poco de ti, qué estudiaste, cómo te formaste, sé que eres coach ahora. Cuéntame un poquitito de eso. Sí, mira, yo soy profesora de educación básica. Si bien no ejerzo en este momento como profesora, como dijiste tú, siento que mi misión y mi propósito siempre ha ido como alineado a enseñar. Es algo como que me apasiona, que me encanta. Y bueno, empecé a ampliar toda mi experiencia como profesora. Tomé un diplomado que hablaba un poco de programación neurolingüística, que para los que no lo conocen muy rápido es cómo la forma en la que pensamos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que actuamos está impactando en nuestra realidad. Y desde ahí me empecé a meter mucho en lo que es el desarrollo personal. Empecé a trabajar en las tardes en este como diplomado, trabajé como 7 o 8 años enseñando en las tardes en este diplomado de desarrollo personal. Luego me formé como instructora de yoga, ahí estuve 2 años full dando clases, fue una experiencia muy, muy linda. Decidí complementar todo esto y estudié en Inner-Key, es un curso que está es una academia que está en Madrid, yo lo hice online y es un curso, es un coaching transpersonal y de inteligencia emocional, que de verdad fue muy transformador, no solamente como de todo lo que aprendí, sino todo lo que tuve que vivir en este coaching. Bueno, entonces la vida siento que me ha ido presentando distintas oportunidades. Hoy estoy trabajando en Nuskin, es una empresa norteamericana que siento que unió 2 cosas de los mundos que más me gustan, que es el bienestar, el wellness, y por otra parte todo lo que es coaching, capacitar, conectar, compartir, ayudar a gente, así que estoy muy feliz. Ay, muy feliz, sí, se te nota. Y con todo esto, tú sentías que, ¿por qué elegiste este camino? ¿Tú sentías una necesidad por aprender estas cosas o se te fueron dando esporádicamente? ¿Cómo fue un poquitito este camino que tú elegiste? Yo creo que todo parte como desde la introspección. Ya. Como que viví, qué fui viviendo en mi vida, que de repente dolores que uno quiere sacar. Siento que parte muy desde el autoconocimiento. Sí. Que parte como este camino del autoconocimiento. Empecé a leer libros de autoayuda desde muy chica y me empecé a meter mucho en ese mundo y me encantó. Además que algo mío y de mi esencia es que siento que todo tiene como un porqué, una razón de ser y me gusta siempre ir mucho más allá. Y, por ejemplo, bueno, este coaching que habla de lo transpersonal se trata de eso, de no quedarnos como con lo superficial, sino como trascender en qué hay detrás de cada uno. Siento sorry que te interrumpa, pero siento que vivimos de repente como muy en la capa superficial todos. Y a mí me gusta mucho interiorizar e ir hacia adentro. Y eso es lo que me encanta y justo lo que tenemos pensado en hacer hoy día. Así que, bueno,
tú te formaste como coach, instructora de yoga, también profesora de profesión. Y en esto te casaste y tuviste a tu primera guagua, la Vicenta, que ahora tiene como... Tiene 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses. Sí. Chiquitita. Sí, mi gorda rica. Bueno, te cuento bien rápido un poco ese embarazo. Yo justo estaba transitando, me había quedado sin trabajo. A las 2 o 3 semanas supe que estaba esperando guagua. Entonces uno queda como en esta situación muy compleja para la mujer, que no es tener un... O sea, claro, no contar con un pre y postnatal no es menor. Yo me sentía muy bien en ese minuto de mi vida. Dije, no importa, voy a empezar a hacer mi coaching a empresa. Y partí en esas, pero me empecé a sentir muy mal, al nivel de que no me levantaba, vomitaba todo el día, y me vino algo que es como poco conocido, que es la depresión prenatal, porque se habla más o se conoce más hoy en día la depresión postnatal. Sí. Pero claro, como tener que admitir que estáis con una depresión antes de que nazca tu guagua, bueno, fue un proceso que me costó un montón. Te entiendo mucho porque yo con mi última guagua, la Celeste, me empecé a sentir muy mal, lloraba mucho y no entendía por qué. Y no fue hasta que vi a otra persona hablar de la depresión prenatal, fue que yo no sabía que existía y dije, pucha, esto me calza con todo lo que me está pasando. Sí. Y sentirse mal influye muchísimo en cómo uno se está sintiendo también. Sí. Y bueno, después lograste tener un poquitito de ayuda. ¿Cómo lograste un poquitito salir de esa situación? Sí, me costó harto pedir ayuda, por lo mismo que uno de repente entra en este ego de que ya me he terapiado suficiente, le digo como que yo misma puedo tratar de solucionar lo que estoy viviendo, pero por suerte en ese minuto formaba parte de una comunidad que en Instagram se llama Mi Tribu, y de verdad la recomiendo un montón porque tienen especialistas desde matronas, enfermeras, nutricionistas, y que te hacen un acompañamiento previo a todo tu prenatal y luego 6 meses, o sea, postnatal, en que te meten en un grupo de WhatsApp con mamás que están en las mismas semanas que tú. Me apoyé full ahí y desde ahí me derivaron a una psicóloga especialista perinatal que me fue ayudando en este proceso y que me explicó, obviamente, que debido a que me sentía mal, o sea, que tenía un malestar constante, permanente, o sea, querís vomitar todo el día, no quería hacer nada más, no querís vivir, básicamente, se gatillan estas depresiones. Sí, uno se siente un poco sola, ¿no? Por lo menos en mi caso, como que... Porque es como poco comprensible, o sea, no te sientes comprendida en el fondo. Y es algo raro y uno se tiende a comparar. También. Yo pensaba que iba a ser la embarazada de que a las 40 semanas iba a estar levantando pesas en el gimnasio. En ese minuto entrenaba harto pesa, estaba muy motivada. Y no fue así. O sea, me tiró la cama, engordé 20 kilos, me desconecté de lo que hacía, me desconecté de quién era. Entonces, es un proceso bien duro y fuerte de procesar, de integrar. Es heavy que yo a veces pienso y digo como los 8 o 9 meses son necesarios como también para preparar una mamá a lo que se viene, a las realidades, como que tantas cosas cambian que a veces tu cuerpo te va mostrando lo que tú vas necesitando en esos 9 meses. Bueno, nace la Vicenta y claro, empiezo a reconstruir mi vida, que una cosa que, o sea, una forma de cómo a mí me gusta llamarlo es que como que cuando nace tu guagua, uno tiene esa ansiedad de como, ya, ¿cuándo voy a volver a recuperar mi vida? Claro. Es como, nació esta guagua, ¿y cuándo vuelvo a recuperar mi vida? Y en realidad no es cuando vuelvo a recuperar mi vida, es que empiezas desde cero a reconstruir una vida nueva. 100%. Y la idea de querer recuperar tu vida anterior te puede traer muchos problemas, porque al final todo cambia mucho, ¿no? Tal cual. Y yo siento que el embarazo de alguna forma te vuelve un poquitito a tus raíces, como que te vuelve a ser más sensible, te vuelve a escuchar más tus sentidos porque los tienes que escuchar. Entonces en ese sentido también como que hay un renacer de la mamá, o sea, uno es un antes y un después. Sí. Y bueno, en esto entonces te queda esperando de tu segunda guaguita, la María. Sí, en este reconstruir mi vida, que es un desafío, sentí como que por fin estaba recuperando mi cuerpo, me estaba sintiendo yo de nuevo,
porque uno vive un proceso biológicamente cerebral, hormonal, emocional muy potente, y cuando ya estaba como media arriba del carro, quedo esperando guagua de la María. Fue una noticia sorpresa, pero estábamos muy felices. Me acuerdo que nos reímos un montón con la noticia, como esa risa nerviosa, como, Sí. ¿en serio? ¿Onda? Me pasó con el segundo también. Como, Sí. estamos en esto de nuevo, pero al mismo tiempo, qué alegría, pero qué risa, pero qué nervio, pero qué vamos a hacer. Pero sí, estábamos muy contentos. Si bien fue sorpresa porque no estábamos como planeando eso en ese instante, en ese momento, sí lo queríamos un poquitito después. ¿Cuántos años tenía la Vicenta? La Vicenta había recién cumplido 1 año. Ya, chiquitita. Sí. Ya. Bueno, igual ahí me pasó a mí que soy como cuadrada, controladora, y yo creo que le pasa mucho a la mujer que quiere planificar todo. Sí. Y dentro de mi carta Gantt estaba que mis guaguas tuvieran 1 año de diferencia, porque así yo sentía que iba a ser como más fácil, o como que iba a ser la pega más rápido, o que ellas iban a ser tan seguidas que se iban a llevar como mejor. Y ahí es cuando la vida te muestra que uno no tiene ese control, No. que uno de repente tiene como todos estos planes y cambia de un día para otro, y la importancia de soltar. Pero bueno, ahí vamos a ir hablando de eso. De todas maneras, pero una muy linda forma de introducir también todo lo que va pasando, porque lo que más destaco de ti es sobre todo tu manera de mirar las cosas. Bueno, entonces te quedaste esperando de la María, y desde el principio como que no fue un embarazo, fue un embarazo más de riesgo, ¿cierto? Sí. También me empecé a sentir mal con la María, pero lo que me pasó es que desde la semana 8 comencé con sangrados, que es desprendimiento de placenta, sangrados importantes, llegaba a urgencia y me mandaban a reposo. Es bastante como normal o común, podría decir, como tener esto. Es como, ya le pasa a varias mujeres, tenéis que estar en reposo. Y estuve en eso de idas y vueltas 3 meses, que estaba como en este reposo relativo. Perfecto. Sí, y que ahí parte como un desafío bien grande en que una mamá cuando ya tiene un hijo, hacer reposo, el no poder tomarla, el no poder, no sé, ducharla, vestirla, te entra como este conflicto como, ¿cómo no voy a poder si soy la mamá? O sea, tengo que estar ahí, Sí. ¿qué hago? No, es durísimo porque aparte uno tiene que aprender que los niños van a tener que ayudarse mucho más del papá o de otras Sí. personas, y uno como Sí. mamá como que quiere hacer todas esas cosas Sí. y uno no puede. Me imagino que ahí la red de apoyo fue súper importante para Sí. ti. Sí, ahí la red de apoyo fue clave. Y también entra todo el tema de pedir ayuda, Sí. que me cuesta un montón. También lo iba aprendiendo, pero pedir ayuda, recibir tanta ayuda de gente, como a mí al menos como que me incomoda un poco, me cuesta. Sí. Pero siento que lo fui aprendiendo en el camino. Sí, como tú dijiste, hay que ser, como que uno se tiene que sentir merecedora Sí, de la ayuda. Sí. Eso se me quedó muy guardado. sí. Y bueno, entonces tuviste que empezar a pedir ayuda, pero dentro de todo tú te sentías bien, Ignacia. ¿Tú te sentías bien? ¿No estabas ahí con depresión Sí. prenatal? No, o sea, sí, me sentí, estaba como en el limbo, sentía Ya. que esta vez estaba parada con otras herramientas, y cuando uno es mamá como que también uno no se permite estar mal. Sí. Entonces quizás sí, no me sentía tan bien, pero claro, no estaba como, estaba muy consciente y también apoyándome de mi psicóloga, de que no quería caer en lo mismo. Claro. Sí. Y después terminaste hospitalizada, Ignacia. Sí, en estos 3 meses de ir y volver, a la semana 19, literalmente a mí me dieron el alta. Bueno, entre medio cancelamos un viaje que teníamos familiar, grande, como... después yo tenía otro viaje de trabajo, también lo tuve que cancelar. Todas esas van siendo como
decepciones. Quizás la de vacaciones no me importó tanto, pero cuando uno se está construyendo como mujer y tiene este como viaje de negocios y bueno, uno tiene que ir soltando esas cosas. Y en la semana 19, bueno, me dieron de alta un miércoles y el sábado yo empiezo a perder líquido. Y cuando llego a urgencias me dicen que yo ya no tenía nada de líquido amniótico, que se había hecho una fisura en la membrana y que me iba a tener que quedar hospitalizada. Y es muy fuerte porque fue como una ida más a urgencias en que dejé a mi guagua con mi mamá y que dije no voy a volver a mi casa. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿En quién me apoyo? ¿Cómo esto? ¿Cómo que no voy a volver a mi casa donde está mi hija con la que quiero estar? Y claro, y entra todo un proceso bien fome en el que te empiezan a explicar qué quiere decir que hayas perdido el líquido. Y es que una guagüita necesita de ese líquido amniótico para desarrollar sus pulmones. Y entonces, al no haber líquido, es muy probable que no haya un correcto desarrollo pulmonar de la guagua. Y bueno, me tuvieron que hospitalizar porque también al no haber líquido, la mamá, tanto como la mamá como la guagua, está expuesta a una infección, que eso es de alto riesgo. Y entonces entro como en un proceso en que me tienen que tener 10 días hospitalizada para inyectarme, para meterme antibióticos, claro. sí, para ya estar constantemente con antibióticos. Eran 3 antibióticos al día que me pasaban. Y entro en todo lo que es la ley Dominga, que es una ley que protege a la mamá y te acompaña y honra un poco todo lo que es este proceso gestacional, duelo, o incluso que parte antes de la muerte de tu guagua, como por ejemplo en casos donde es muy crítico o más probable el riesgo de muerte. Y en esta ley Dominga me dieron la opción, te dan la opción como papá de elegir si tú quieres continuar o no con el embarazo o si deseas interrumpirlo. Y ese es otro de los escenarios en que nos vimos como muy choqueados, como... O sea, al final ustedes ahí tuvieron que decidir cómo Sí. seguimos con el embarazo hasta la semana 24 Sí. o no seguimos para protegerte un poquitito a ti. Sí. Y ahí decidieron seguir con todo Sí. para el embarazo. Y ahí tu marido fue un apoyo bien fundamental. Sí. Hizo algo muy bonito cuando te internaron, que hizo este grupo. A ver, cuéntalo un poquito, porque creo que puede ayudar mucho a otra persona que esté en la clínica en tu misma situación. Sí. Que afortunada me siento del partner que tengo. Actuó muy rápido y actuó súper bien y acompañándome al 1000%. Y lo primero que hizo fue, ok, la Ignacia va a estar hospitalizada. Creó un grupo de WhatsApp que se llamaba Contingencia, donde metió a familiares míos nuestros papás, tíos, hermanos, para poder apoyarse como en toda esta red, porque claramente él no se la podía solo, y poder ver cómo lo hacíamos con la Vicenta en la casa, yo en la clínica, y hacer como todo eso malabares. Y al final ahí estuviste, o sea, si bien es durísimo porque tuviste que parar todo y estar como en reposo todo este tiempo, ¿podías caminar? Tenía permiso de caminar para ir al baño y volver a acostarme. Sí. Y ahí te entretenías un poco con tus familiares, tus amigos que venían a verte. Sí, ahí también fue muy divertido porque él hizo como una aplicación en que las personas se podían calendarizar en horarios, o sea, para que no llegara todo el mundo junto a la clínica. Entonces, claro, cuando mis amigas o familiares me querían ir a ver, veían los bloques como cuando estaba despejado para venirme como a acompañar, a ver, a ayudar. Ay, qué bueno. Sí, en verdad lo que más me sirvió todo ese como tiempo hospitalizada fue la compañía. Sí. Sí. Y que todo el mundo también estaba muy pendiente, ¿o no? De ustedes, de cadenas de oración. Sí, eso fue muy emocionante.
que ahí, bueno, yo te lo comenté, me pone muy incómoda recibir como tanta como atención o cariño o preocupación o ayuda. Tú decís como es gente que se está tomando un tiempo de su día para ir a la clínica, estar contigo, o amigas que crearon cadenas de oración. Sí, si bien me incomodaban, también me hacían ver como que es algo que tengo que trabajar, que es el tema del merecimiento, el ser capaz de recibir el cariño y la ayuda de la gente. Y sí, organizaron misa, cadenas de oración. Fue muy bonito el apoyo que tuvimos tanto de nuestra familia como de nuestros amigos. No, eso es de los minutos difíciles, cuando uno ve todo lo cercano y la fuerza que eso crea. Para mí siempre ha sido algo que me asombra, cómo los seres humanos en comunidad somos capaces de sobrellevar tantas cosas. Sí. Y bueno, acá llegaste a la semana 24. Sí. Llegaste a la semana 24 y después la María se fue al cielo. Si me quieres contar lo que tú quieras de esto. Pero a raíz de esto, tú sacaste muchísimos aprendizajes, muchísimas enseñanzas que tú le llamas regalos. Los regalos de la María. Sí. Eso es lo que más me gustaría escuchar de ti hoy día. Sí. Bueno, como el proceso fue desafiante, pero estábamos muy esperanzados y muy ilusionados, muy confiados de que íbamos a sacar esto adelante. Claro, y la semana, bueno, ya casi, nuestra primera gran meta era llegar a la semana 24, que ahí es cuando se habla de una viabilidad, o sea, de que la guagüita puede tener posibilidades de vida fuera del útero en el fondo. Pasamos la 24, pasaron un par de días y claro, parto en este trabajo de parto que fue bien traumático, muy doloroso. De hecho, yo creo que lo más doloroso físicamente que he sentido en mi vida y emocionalmente. Y claro, terminó esto en una cesárea urgencia. Sacan a la María, la trataron de reanimar por 25 minutos y no hubo caso. Era chiquitita, era muy chiquitita. La María se murió un 23 de diciembre. Bueno, nació y murió un 23 de diciembre. Y sí, como esto es lo que más vine a hablar, esto es como lo que más quiero hablar, transmitir y poder compartir, es todos como los regalos que hoy veo que me vino a dejar la María. Se puede llamar como o aprendizaje o enseñanza, que son muchas. Y estos como regalitos que yo creo que van a quedar por siempre en mi vida. Y el primero fue que fue un freno de mano muy fuerte a la vida que estaba llevando. Como te conté antes, yo estaba como comenzando esto de desarrollarme profesionalmente y volver a crecer y un poco querer tener lo mío. Y en ese querer tener lo mío o en este desarrollo profesional, como que hubo un poco de obsesión, como mucha obsesión en lo que quería lograr y eso me desenfocó también a mi propósito, a lo que me hace feliz y estaba muy enfocada como a alcanzar un número en cuanto a cuánto quiero ganar y estaba muy desconectada, por ejemplo, de la Vicenta, quizás de mi marido. Estaba muy enfocada como caballo de carrera en necesito ser exitosa, básicamente. Y eso me tenía muy... no estaba viviendo el presente, sí. No estaba disfrutando lo que tenía frente a mis ojos. Entonces, claro, como que siento que el primer gran regalo que me deja la María es de verdad para y date cuenta de que ya eres exitosísima hoy con lo que tienes, con lo que has construido y no necesitas más títulos o no necesitas más números en la cuenta bancaria. Como uno
de pronto se obsesiona y pierde el foco y no se trata de no tener ambición y no querer llegar a eso. Se trata de cuando uno solamente pone el foco en eso y querer alcanzar eso a toda costa. Entonces eso fue como el primer balde de agua fría de decir, pausa. Todo con otro tiempo, porque al final, sobre todo siendo mamá, si es que no está ahí en el presente, a mí me ha pasado que a veces se puede hacer muy duro, porque todo el rato como, es que lo tengo que bañar, es que le tengo que dar de comer, es que tengo que hacer, y como que uno lo hace tan estresado que uno no está en el momento, y son tantas las cosas que uno tiene que hacer que termina siendo cada cosa una carga en vez de cada cosa un regalo. En ese sentido, bueno, a mí de los libros que más me ha ayudado en mi vida es El poder de la hora. Por eso mismo, porque me hizo pausar y darme cuenta de que ahora en el presente está todo bien. ¿Se entiende? Como que el apreciar el ahora. Es que siento que no lo pudiste haber dicho mejor. El sentir como tedioso el tengo que bañar a mi guagua, tengo que ir a la plaza y al final en la plaza como con el teléfono ahí y como todo como... Oh, sí. En vez de qué rico este momento tan especial que también es un periodo, como un paréntesis de tu vida, porque después crecen, no te pescan. Y de verdad, por eso digo que es un regalo, porque dije, ¿cuánto tiempo más voy a estar yendo con lata a la plaza, mirando el teléfono, como ya bañarla, acostarla como trámite? Y empezar a vivirlo como de, qué rico, como de verdad gozarme cada momento con ella. Sí, y a veces es un poco más difícil cuando uno está cansado, y por eso es tan importante como tener de repente la mezcla de las dos cosas, un poquitito de descanso mental para poder estar bien en el presente. Por lo menos eso es lo que intento buscar yo, que muchas veces no lo logro, pero sí. ¿Me quieres contar qué otra cosita? Pero en este pausar, bueno, yo me puse a escribir mucho, y eso de verdad, qué impresionante, que es liberador, aclarador, y es como si uno también fuera canalizando mucho como en el papel, y va quedando todo muy escrito. ¿Sentís que ahí eres capaz de analizar con más perspectiva? 100%. Cuando estás escribiendo, como que entiendes la historia mejor. Es que entiendes la historia mejor y va quedando plasmado. O sea, bueno, este es mi cuaderno que me lo regaló una amiga en todo este proceso que estaba viviendo, se lo agradezco un montón. Es como también una forma de hacer terapia, una forma de como esta agenda te está haciendo coaching a ti. Claro. ¿Se entiende? No sé si se entiende, pero es como una autoterapia. Sí. Yo, de las primeras veces que empecé a meditar, usaba una meditación que en un minuto me dijo como, escribe en un papel todos tus problemas y preocupaciones. Y ese papel terminaron siendo 5 papeles. Y dije, obvio que no podía dormir. Si mira la cantidad de preocupaciones que tenía en la cabeza, que no fue hasta que las puse en papel que me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Sí. Así bueno, que... y con esto, bueno, traje mi cuaderno, así que vengo a compartir harto de lo que me dejó la María, y una de las cosas fue parar y preguntarme quién estaba siendo yo antes de que pasara todo esto. ¿Qué pensamientos? Y bueno, ahí lo vemos como en la programación neurolingüística. ¿Qué pensamientos estaba teniendo yo? Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta el enfoque que tenía yo. ¿Qué actitudes estaba teniendo? ¿Cómo estaba viviendo mi vida? Y solo así es que uno puede empezar a ser consciente que estas cosas como que vienen para algo. Si no, es muy fácil vivir los duelos, meterlos en un cajón, no verlos nunca más y empezar tu vida exactamente como estaba antes. Pero esta pausa me hizo hacerme estas preguntas. ¿Cuáles eran mis prioridades? ¿Era en ese minuto mi prioridad mi familia o era mi prioridad esta obsesión de ser exitosa profesionalmente? ¿Y cómo crees tú que el lenguaje te estaba llevando a las distintas decisiones que tú estabas tomando en el fondo? Porque mi pensamiento era todo el tiempo enfocado en
en qué quiero lograr en números, en objetivos, en metas, me voy a quedar trabajando todo el día y no voy a almorzar y no voy a salir de mi casa y muy como desde la obsesión, como lo más importante es alcanzar este título, ¿cachai? Como, sí, perfecto. Ahí estaba el diálogo. Sí. Como, y además como qué lata bañar a la Vicenta, qué lata ir a la plaza. Todo ese diálogo construye en el fondo que el foco estaba en... Tu realidad. Sí. También. Sí. Sí. Entonces te diste un poco, volviste a analizar cuáles estaban siendo tus prioridades. Sí, volví un poquito a mi centro, como a ser consciente de dónde estaba y a darme cuenta que no quería estar donde estaba. Entonces, a ser consciente cómo quiero volver un poco a la vida después de todo lo que pasó. ¿Y tú te pudiste tomar un tiempo para ti, como para replantearte como...? Sí, bueno, eso es lo que yo también considero como regalos de la María, que la María se fue un 23 de diciembre, que aunque suene muy crudo, yo lo veo como un regalo porque es un momento de mucha conexión familiar. Sí. Estuvimos acompañados, me acuerdo que la Navidad la pasamos en la clínica y vino toda nuestra familia, hicieron picoteo. Imagínate el desastre de tener quesos en la cama y en la silla y en mesa, y después lo que fue Año Nuevo, y además muchas cosas calzaron que nunca es así, como que calzó que mi mamá pidió vacaciones y toda mi familia pudo tomarse estas vacaciones con mi mamá y nosotros pudimos estar. Después con la familia de Vicente pasó un poco lo mismo. Entonces fue un enero y febrero también que estuvimos muy, muy acompañados, muy contenidos. También me siento muy afortunada de haber tenido como este enero y febrero de pausa. O sea, me muero hubiera sido en marzo y partir con toda esta rutina y todo el mundo corriendo. Aquí de verdad fue como... Stop. Bajar revoluciones, descansar, volver a retomar mi relación con la Vicenta, porque al final para ella fue una mamá que estuvo 4 meses desaparecida o inhabilitada para ella, porque yo no la podía cambiar, no le podía dar comida, no la podía bañar, no la podía acostar. Entonces, para mí fue como ya, foco Vicenta, foco recuperarme también de esta cesárea, de todo este dolor físico, emocional, todo este desorden hormonal. Y para mí eso fue un regalo, o sea, como demasiado preciso y perfecto el momento. Sí, como que de alguna forma, como que si hubiese estado pensado en cómo ayudarte a ti a sobrellevar este minuto o sacar la mayor cantidad de aprendizajes como los tienes hoy en día. Sí. Pero me imagino que igual tiene que haber sido complicado porque sobre todo cuando yo no estoy muy bien, me cuesta un poquitito estar con mi hijo. Sí. No sé si, o quizás para ti fue como un motor de tengo que salir adelante, tengo que estar bien. Sí, para mí fue como un motor y medicina. Siento que los niños te recuerdan eso de vivir en el presente. O sea, ellos no existe el pasado, no existe el futuro, no se están acordando de la persona que no está, no se están acordando del lugar donde no están, simplemente están viviendo lo que están viviendo en ese momento. Entonces, fue mucho observarla a ella, la Vicenta. Y, qué lindo eso. Sí, sí. Y aparte que ellos tienen tanta inocencia que yo veo como la Vicenta le da besito a la hermana a su hermana María antes de salir de la casa, como ellos siguen teniendo, se me ponen un poco los pelos de punta esto, pero cómo siguen teniendo a los seres que ya están en otra dimensión tan presentes, como que lo ven de una forma muchísimo mejor que uno. Sí. Bueno, una de las formas que a mí me sirvió mucho, de las formas que a mí me sirvió vivir este duelo, fue hacerlo muy visible. Siento que los duelos en general, de todo tipo, se tienden a invisibilizar. Y yo como que sentí esta misión de mostrarlo al mundo, de querer compartirlo. De verdad quería hablarlo. Entonces la foto de la María está en la entrada de nuestra casa, mi fondo de pantalla es la María. Y también como de no querer olvidar
algo que de pronto sientes que se va a desvanecer en el tiempo, porque nadie la conoció como, no sé, no formó tanto parte de este mundo. Entonces, ¿cómo hacerla presente y que no se olvide? Y bueno, sí, la Vicenta literal agarra la foto y le da besos a la María. Cuando entra a la casa, de repente, muy loco, de repente como que se le olvida y de repente la ve y le dice, beso a la María, y agarra y le da beso. Y eso es algo que me he propuesto hacer también, que sea parte de nuestra familia, que no sea tabú, que la Vicenta la reconozca como una hermana, nosotros reconocerla como una hija, que es muy difícil, Laura, porque me acuerdo que tuve esta conversación en el auto con Vicente y le dije, Choclo, si a ti te preguntan cuántos hijos tenés, ¿cuántos vaya a decir? Vicente dijo, 1. Le dije, pero ¿por qué? Como, no entiendo. O sea, no entiendo y al mismo tiempo sí lo entendía a la vez. Como me decía, pero ¿por qué voy a estar contando y explicando? Pero al mismo tiempo a mí me parecía, no sé si violento, pero no me hacía sentido. Y ahí entramos en una conversación, bueno, en un diálogo en que terminó como un acuerdo familiar y yo le dije como, Choclo, en verdad te quiero pedir que como familia reconozcamos a la María y la honremos y nosotras tenemos 2 hijas. Sí. Como, y no hay que dar tanta explicación. No, esto me llegó muy fuerte a mí porque, bueno, yo tenía a mi melliza que se murió y muchas veces me preguntaban cuántos hermanos son y yo muchas veces dije 3, que no la contaba a ella. Y sí. Y era como entre vergüenza, entre no querer explicar qué pasó. Y ahora me doy cuenta de que nada que ver, que la forma de mantenerlos vivos es hablando de ello, es que te pregunten de ello, es que ¿a ti te gusta que te pregunten de la María? ¿Te gusta hablar de la María? O sea, 100%. Yo creo, Laura, o sea, obviamente que no hay que juzgarse en esos momentos. Es como que yo creo que uno trata de sobrevivir a un dolor demasiado grande, Sí. que muchas veces uno no sabe manejar y por eso estamos acá para hablar de esto y mostrar lo importante, lo sanador que es hablarlo y que no hay por qué entrar a dar explicaciones, pero que al final un duelo se vive de forma mucho más amorosa cuando uno, en vez de guardártelo, lo hablas, lo expresas, en vez de taparlo, lo muestras, en vez de olvidarlo. Uno cree que lo va a olvidar, pero uno no lo olvida, uno cree que ya lo meto en un cajón y no lo quiero ver más, pero lo que hablábamos el otro día, lo que pasa cuando no quieres ver tu dolor, se termina traduciendo en alguna enfermedad. Más dolor. En Sí, más enfermedad. dolor, en enfermedad. Para mí el no aceptar, o sea, el no ver el dolor es no aceptar. Y Sí. cuando uno no acepta, va como en contra de la corriente y te siguen pasando cosas. Sí. Es increíble. Sí. Esto yo lo he vivido mucho con mi marido últimamente, que el mundo nos estaba pidiendo cambiar ciertas cosas. Sí. Obviamente suena como mal decirlo, porque obviamente no creo que nada malo pase porque como para enseñarte algo, pero sí a veces cuando uno está muy en contra de la corriente, como que algo tiene que cambiar un poquitito. Sí, mira, y aquí hay 2 cosas como que quiero tocar. Uno es que, y esto me lo dijo mi psicóloga, que es muy cierto, las personas sufren en silencio. Y eso es muy duro. Es muy pesado de llevar. Es una mochila demasiado pesada de llevar. Y ojalá que normalizáramos más el poder hablar desde el no estoy bien, estoy viviendo un duelo, ¿qué me pasa con mi duelo? Ojalá normalizáramos más preguntar por los que no están acá, que a veces por no querer incomodar, ¿cierto? Uno no pregunta, pero mientras uno más lo puede normalizar, menos tabú es. Y cuando menos tabú es más natural, te sientes más cómoda y es al final más sanador.
Sí, de todas maneras. Porque lo que se mantiene oculto es como raro, no sé. Es como, sí, como que se hace más, no sé si malo, pero se hace Sí. como más grande la bola Sí. mientras más en oculto uno la tenga. Sí. Si uno lo va hablando y masticando, como que todo va fluyendo mejor. Mientras más normal se ve, menos malo se ve si al final esto es algo como... Yo le tengo muchísimo miedo a la muerte, pero también porque es un tema súper tabú aquí en Chile. Y en cambio, esto te contaba el otro día, que en México se ve como a donde todos quieren ir, es como la meta de todos, es un lugar alegre, es un lugar feliz cuando uno ya pasa a la otra vida. Y creo que eso, cuando se normaliza el que todos nos vamos a ir a esta segunda dimensión, cielo, lo que sea, como que hace que ya no se vea tan terrible y que uno lo pueda mirar como con un poquitito más de perspectiva de... O sea, el que tú estés acá ahora hablando de los regalos, encuentro que es una lección de vida para todo lo que te estamos escuchando. Oye, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Siento que culturalmente a todos nos aterra la muerte, es un tema tabú. Yo y haberla vivido tan de cerca, o sea, tomar a mi María muerta, darle besitos, yo la metí en su ataúd, es de verdad mirarla de frente, literalmente. Ahí tú te quedaste con ella un ratito, que fue muy rico para ti. Sí, yo me quedé y tengo que ser honesta, en ese minuto estaba tan ida, dopada de remedio, que me costó mucho conectar en ese momento. También estaba tratando de asimilar lo traumático que había sido el parto, que fue, no hay palabras para describir como el dolor físico que viví. Perdón por interrumpirte acá, porque creo que esto es algo muy importante que yo no lo había tomado en consideración hasta que hablé contigo. Porque no es solamente, o sea, si bien hay el duelo mayor es de tu guagüita y todo, también hay una parte que fue súper violenta, que fue de la manera que fue el parto, de la cesárea y de cómo quedas físicamente también, emocionalmente, que no se habla tanto, como que no se asume tanto que tú tuviste un parto que fue de esa forma. Y también es súper importante de preguntarle a la persona que esté pasando por esto acerca de eso. Sí, gracias Laura por esto, porque cuando uno tiene una pérdida o se muere tu guagua, en el fondo nadie te pregunta, oye, ¿cómo estuvo tu parto? Versus a que cuando uno va a ver a la amiga que recién nació su guagua, dice, ya, cuéntame, ¿cómo fue todo? ¿Y cómo te sentiste? Y uno obviamente que quiere saber y uno quiere contar, todas quieren contar su parto, porque el parto es súper importante. Pero claro, también se invisibiliza mucho un parto cuando no hay una guagua de por medio. Entonces fue un proceso que yo también quise hacer visible. Yo tenía mucha angustia y trauma de lo que viví y yo decidí escribirlo. Lo decidí escribir y dije, yo quiero compartírselo como a mis personas más cercanas. Necesito sentir que esto no lo viví yo sola, como que no me lo voy a llevar a la tumba, este trauma, dolor que viví. Y fue un mensaje que quizás fue explícito, no sé, pero de verdad yo necesitaba que ojalá las personas que me quisieran pudieran haber visto como mi parto en esto que describí. Claro, que te puedan entender. Sí. Y en un minuto ahí puse, o sea, no es por victimizarme, es porque de verdad necesito sentirme menos sola en esto, necesito sentir que existió y solamente quiero que lo lean y que nada más, como no estoy esperando nada de esto, simplemente necesito sacármelo de mi mochila porque de verdad es tanto más liviana lo que uno puede caminar cuando uno no lo vive como sola. Sí, es como que uno compartiera el peso. O sea, claramente el trauma y todo lo voy a tener yo, pero como ya lo compartí, las personas que me quieren saben, como que también se va trabajando. Entonces, el soltarlo, el decirlo, como que ayuda mucho. Fue muy sanador. Y eso es muy triste, porque las mujeres a veces creemos que por decir las cosas malas, somos como, nos vamos a ser la víctima. Cuando realmente no es así. O sea,
como que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser la mamá perfecta, todo, Sí. pero no podemos contar lo malo porque vamos a ser víctimas, Sí. que no es así. Sí. Sí. Así que, bueno, nadie te pregunta, pero por eso acá queda como para que uno pueda preguntar. O sea, a ver, yo creo que igual ahí la gente dice como chuta, pero ¿hasta qué punto? Claro. Pero uno también puede decir, oye, mira, de forma súper respetuosa, ¿a ti te gustaría hablar de esto? Y darle como la oportunidad a la persona de si quiere contar o no, en lugar de quedarte como muda y no preguntar. Sí, eso termina siendo peor. Sí. Y bueno, otro tema que te quería hablar un poco de lo mismo es que hasta qué punto uno se considera que fue mamá. ¿Por qué te digo esto? Una persona muy cercana a mí que quiere permanecer anónima, yo no la conozco hace tanto tiempo, pero sí el último año o 2 años he tenido mucha cercanía con ella. Y ella me confesó hace muy poco que ella le había pasado lo mismo, que ella había perdido a su guaguita a las 26 semanas. Y es una persona que si tú le preguntas si tiene hijos, ella dice que no. Entonces, ahí uno ve lo fuerte que es esto, como yo le decía, o sea, tú te convertiste en mamá en el minuto en que tuviste ese test de embarazo o en el minuto en que tú supiste que estabas embarazada. Y eso también pasa mucho con las personas que tienen pérdida, qué sé yo, a las 8 o 9 semanas, que también es como, ay, ya, como, y a mí también me pasaba, era como, ¿qué tan fuerte puede ser? Pero en realidad, en el minuto que tú sabes que eres mamá, cerebralmente, biológicamente, tus conexiones neuronales, hormonalmente, o sea, es muy fuerte lo que pasa. Entonces no importa si fuiste mamá 2 semanas, 1 mes, 2 meses, el dolor puede ser muy grande. Entonces también he visto la importancia de validar esos procesos en pérdidas que uno dice ya, pero no eran tantas semanas. O sea, no importa si eran 8, 25 o 39, sino que de verdad fuiste mamá en el minuto en que supiste. Todas las personas que estén escuchando, que han vivido un duelo, que todavía están procesando uno, sepan que la forma, o sea, a ver, yo no quiero decir esta es la forma correcta. Yo, a ver, quiero hablar como de mi persona y lo que a mí me sirvió. Y siento que olvidándolo o tapándolo o silenciarlo, guardándotelo, solamente quizás lo va a hacer más grande y cada vez se te va a hacer más difícil querer verlo, versus recordarlo, mostrarlo, conectar con fotos, como darle como cara, como... Me acuerdo que yo estaba en trabajo de parto el mismo día que una muy amiga mía estaba en trabajo de parto y su guagua nació el mismo día que la María. Y después mi mejor amiga de la universidad tuvo a su segunda guaguita como a la semana y después mi mejor amiga del colegio tuvo a su guaguita a las 3 semanas. Y yo decidí ir a la clínica, al mismo piso donde había estado hospitalizada, con las mismas matronas. Y de verdad la gente me decía, pero ¿por qué vaya a hacer eso? ¿Qué masoquista? Y en verdad yo quería hacerlo, obviamente para ir a conocer la guagua de mi mejor amiga, pero también no quería quedarme encerrada en mi casa llorando. Sabía que iba a ser algo muy doloroso, pero quería como darle cara. Es como estuve acá, pasó todo esto y lo quiero ver de frente y lo quiero procesar y lo quiero integrar así. Entonces, honrarlo, visibilizarlo. De todas maneras. Sí. Ay, a ver. Bueno, y me llegó mucho esta frase que me encanta. Bueno, escribiendo, me llega esta frase de que no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Sí, no es el por qué, el para qué. Tal cual. Me encanta. Siento que cuando uno vive un duelo no es lo primero lo que vas a pensar, obviamente no, pero ya cuando ha pasado un tiempo sí te puedes como poner en esa situación y he podido conectar muy, muy desde ahí. Y tú también, en conversación privada contigo, hablabas un poco que venimos a este mundo a acordarnos de quiénes éramos. Sí. ¿Me quieres explicar un poquitito eso que es muy lindo? Sí.
ver el duelo como un recordatorio. Todo esto me salió mientras yo escribía. O sea, todo lo que yo hablo siento que me ha salido un poco mientras voy escribiendo y me voy expresando, pero en un minuto vi que el duelo es como un recordatorio de la vida, ¿ya? Es un recordatorio de que algún día nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, como recuerda que hoy estás vivo y que la vida se trata de amar, de disfrutar, de gozar, de experimentar. Por ese lado es un recordatorio y por otro lado es un recordatorio a quien recordar quiénes somos. Y como aquí me voy a extender un poquitito más a qué me refiero con eso, y siempre hago la analogía con la película de Shrek, cuando Shrek habla de la cebolla y las capas de cebolla. Bueno, de verdad yo siento que nosotros nacemos, todos somos estos seres de amor, de luz, con buenas intenciones. Somos, de verdad yo creo, muy quizás genuino, pero yo de verdad creo que de base todos somos buenos y actuamos desde el amor y todo. Lo que va pasando después con las creencias limitantes que se van instaurando porque te dijeron que erais malo para esto, que cómo eres tan rabioso, que no sirves para esto, o las experiencias te van llevando como a fracasos y uno se va como llenando de capas, como de 1000 etiquetas, y estas capas cada vez se hacen más grandes. Entonces siento que estas cosas que nos van pasando, estos duelos, que en la vida tenemos muchos duelos, no solamente como de muertes físicas de personas, sino que duelos de procesos, etc., nos van sacando estas capas. Como de quién soy realmente, de conectar con quién realmente siempre hemos sido, porque está mucho la idea de que esta persona tiene que cambiar, o yo tengo que cambiar y ser una mejor persona, pero yo no creo que nosotros tengamos que cambiar, sino que nosotros tenemos que ir recordando cada vez más quién realmente somos, sacándonos estas capas y estas etiquetas que muchas veces no nos dejan vivir. Sí, y amándonos de verdad. Y la única forma de eso es conociéndonos, y que es lo más difícil. Cuesta muchísimo amarse a uno mismo. Sí. Siento que sí, es como que... Y quizás acá es un proceso donde estás tan vulnerable que no te queda otra que ser tú. Sí. Que tener que sobrevivir el día, no pensar en lo que tienes que hacer en un mes más, sino que cómo voy a estar hoy día. Y eso te ayuda a estar en tierra, presente, a ser tú de verdad sin intentar satisfacer a otro. Sí. Así que entiendo mucho eso que dices, me llega mucho. Bueno, ya más o menos estamos terminando con nuestra horita. No sé si quieres compartirnos alguna otra enseñanza de la María, o bien para las personas que nos estén escuchando, a alguien que esté pasando una situación similar a esta, ¿qué le recomendarías tú? Al mismo tiempo también me imagino que te pueden escribir si es que quieren. No sé si quieres elaborar un poquitito en eso. Sí, feliz si es que me quieren escribir. De verdad, yo siento que no hay nada más rico poder acompañar a otra persona que vivió lo mismo, y de hecho yo me he sentido muy acompañada. La gente tiene una empatía enorme y me han escrito un montón, mandándome abrazos, mandándome cariños, contándome su historia, y eso ha sido muy sanador también. Y ya como último, para compartir, ¿qué etapas como que fui viviendo yo para vivir mi duelo que siento que le podría ayudar a otra persona? Bueno, en una primera instancia es literalmente sentir esa rabia, sentir esa injusticia, esa impotencia. Como que yo al principio dije, no quiero entender nada, esto para mí me parece demasiado injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo que lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, darse ese momento de rabia, de patalear, de mandar toda la punta del cerro, es importante en el proceso, vivir eso. Y una vez que pasaste como este tsunami, que una amiga me dice, me pasó un tsunami y ahora me estoy levantando del tsunami, uno
efectivamente se levanta como medio aturdida de este tsunami que te vino a revolcar y uno se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me paro de esto? Uno se siente muy confundida, como, ¿cómo sigo mi vida ahora? Y de verdad siento ¿Y no te ahí pasaba que sentí como, oye, esto es un sueño? Como ya, despierta. una pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla, totalmente. Una pesadilla que solamente viviste tú y Claro. la vida sigue igual. Pero al levantarse un poco de este tsunami y sentirse aturdida, también te ves como que te quieres insertar en la vida, y la vida hoy es como un tren de alta velocidad. Como meterte ahí es ir demasiado rápido. Y eso me generaba como angustia. Entonces me di cuenta que en realidad en ese proceso es ir dando pequeños pasos. Como, porque uno en esta ansiedad, o me pasaba a mí, quería retomar mi vida, pero porque tampoco me quería quedar parada, y después era como ya no me quedo parada y tampoco retomo mi vida, y el entremedio es ir dando pequeños pasos. Bueno, el hacerlo visible, que lo hemos hablado un montón, o sea, si pueden, da lo mismo si se murió tu mamá, tu hermana, tu guagua, tener fotos, hablarlo, de traerlos a la vida de nuevo, porque al final, al menos lo que yo creo es que simplemente están en otro plano acompañándonos, pero siguen acá. Siguen acá. Y qué pena es que literal, como en la película de Coco, nos olvidemos del personaje y deje de existir en verdad. Depende de nosotros, como esta vida que le queremos dar, cómo los queremos honrar, el legado que dejó en nosotros. Bueno, obviamente, si uno puede buscar terapia como un profesional, ayuda o grupos de apoyo de personas que les haya pasado lo mismo. Y algo que me sirvió mucho es hacerme la pregunta, ¿cómo puedo traerla al presente para que en el fondo no desaparezca? Y pensé muchas cosas, como ya me la tatúo. En un momento dije, ya voy a escribir un libro, y con eso me pasó algo muy mágico, porque unos amigos me ofrecieron escribir un libro de esta historia. Después apareciste tú, que el mundo está conspirando para saber de ti. Sí, y yo de verdad sentí que mi forma de traerla presente, bueno, tengo su foto en la entrada de mi casa, quiero que la gente la salude, la vea. Esa es mi forma de tenerla presente. También pedimos terapia de pareja con Vicente, tuvimos ahí un par de sesiones para ver cómo como familia también la incluíamos como en algún ritual, y eso, y contar con una buena red de apoyo. Sí. Que Vicente fue mi pilar fundamental. Estuvo ahí, fue mamá, fue psicólogo, fue enfermero, fue todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Y pedir ayuda, que a veces cuesta un montón, pero pedir ayuda y permitir que te ayuden. Como recibir, permitirse el recibir. Eso es un temón que cuesta mucho. Yo puedo pedir ayuda una vez, pero ya a la segunda o a la tercera ya empieza a dar vergüenza. Pero es muy cierto que hay que pedir ayuda. Uno está para ayudarse. Somos seres que necesitamos compañía por naturaleza, y compartirlo y no hacerlo invisible hace que sea muchísimo mejor. Ignacia, te quiero dar demasiadas gracias. Siento que has sido demasiado valiente hoy día de estar acá con nosotros. Sé que hay tanta gente que va a estar mirando, que quizás ha pasado por un proceso similar al tuyo, o los familiares de esa persona que van a poder entender muchísimo más gracias a ti y a lo que abriste hoy día, y tu forma de procesar todo lo que has vivido. Para cerrar, yo creo algo como que estuve pensando mucho ayer, que se me quedaba dando mucha vuelta, que yo siento que cada persona llega a este mundo con cierta misión. Y cuando se cumple esa misión pasan a este segundo plano. Eso es lo que yo siempre he creído. Y siento que la María, con sus 24 semanas de vida, vino a este mundo con una misión mucho más grande que la que podemos tener muchos de nosotros, y a través de ti está dejando muchísimos aprendizajes. Así que gracias por esto, gracias por darte el tiempo, gracias a los que nos están escuchando. Ojalá se sientan que pueden conversar las cosas y que está bien conversarlo.
Y nada, que se atrevan y que cualquier cosita te escriben a ti o me escriben a mí. Gracias a ti, Laura, por haber creado este podcast, este espacio tan necesario y que me imagino que va a llegar a varios corazones y personas. Gracias, Ignacia.